porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 al 3, del 5 al 6 y del 12 al 16. Job le dijo al Señor: reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas enseñaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: enséñame, Señor, tus mandamientos. ¿Todos? Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus proyectos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. ¿Todos? Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. Todos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo, instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. ¿Todos? Enséñame, Señor, tus mandamientos. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor contestó: vi a Satanás caer del cielo
como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y al que el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando se predica el mensaje, que cuando se predica el Evangelio, que cuando se extiende la misión que Jesús nos ha dado, Cristo ve que el diablo cae del cielo como un rayo. Cristo ve la acción de Dios, cómo a pesar de que el diablo se haya elevado en lo alto, se cae. Pidámosle al Espíritu Santo que nos convierta en discípulos, en misioneros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de tumbar de ese lugar donde el diablo se ha puesto, de tumbar de ese lugar donde el diablo se ha levantado. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte a que eleves una oración al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hermanitos, hoy es sábado 3 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos regala Dios de encontrarnos, de poder saborear su divina palabra. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por un nuevo día que nos regala cuando hay tantas personas que han cerrado sus ojos y no los han vuelto a abrir. Cuando hay tantas personas
que ya han muerto, nosotros tenemos vida. Cuando hay tantas personas en los hospitales, enfermas, tenemos salud. Bendito sea Dios por este día. Cuando hay tantas personas solas y abandonadas y nosotros tenemos la compañía de nuestros familiares y hermanos, bendito sea Dios. Hermanitos, en este día meditaremos la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Repito, San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Y me llama la atención de la palabra de Dios hoy, la alegría de los discípulos. Y cómo Jesucristo le enseña cuál debe ser su alegría. Los discípulos se alegran porque hasta el demonio se somete. Y Jesús le dice, un momentico. Que el demonio se someta. Yo vi que el diablo se cayó del cielo como un rayo. Pero eso no debe ser el motivo de gran alegría para nosotros. La alegría de la persona que predica el Evangelio, la alegría del evangelizador, del misionero, del laico, del sacerdote que lleva la palabra de Dios, no debe ser porque vea al demonio salir, huir, correr. La alegría del misionero es que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Que su nombre está escrito en la presencia de Dios. Que su nombre ya está ante Dios. En español, que ustedes y yo podemos tener un regalo, podemos tener un premio el día en que muramos. Cuando pasen la lista en el cielo, nuestros nombres estarán escritos. La alegría del ser humano no debe ser una alegría temporal. La alegría del ser humano debería ser una alegría eterna, grande, que nuestros nombres están escritos allá en el cielo. Fíjense cómo lo expresa el libro de San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús. Los 72 misioneros regresaron. Los 72 discípulos que Jesús escogió para que fueran a los lugares donde él pensaba ir, regresaron. Primera característica del misionero en este día: el discípulo debe ser enviado por Cristo y debe regresar a Cristo. Debe ir donde Jesús. Debe hablar con Jesús. Debe encontrarse con el Señor. Si usted ha predicado la palabra de Dios en su casa y no le han hecho caso, si usted ha llevado el mensaje de Cristo a su familia y no le han hecho caso, si usted es un misionero, sacerdote, laico, religiosa, seminarista, acólito, diácono, como quiera que te llame, y vas a misionar, pero no regresas a Cristo, entonces estás ponchado, raspado. El misionero es enviado de parte de Cristo y el misionero debe regresar a Jesucristo a hablar, a decirle cómo le fue, a entablar una conversación. Y esa conversación con Cristo se llama oración. Miren, hermanitos, miren. La oración es importante en el que va a misionar. La oración es importante en el que va a evangelizar, en el que va a llevar la palabra de Dios. Un misionero sin oración es como un soldado que no lleva provisiones para el camino.
Un misionero sin Biblia es como un soldado sin arma. En cualquier momento puede morir, lo puede matar o puede perderse. En las mañanas cuando me levanto, en la tarde cuando voy a acostarme, siempre hago una oración por ustedes. Siempre, todos los días. Y le pido a Dios porque ese mensaje que predico, porque ese mensaje que es la palabra de Dios que les llevo, haga vida en ustedes. Por eso yo les digo a ustedes, mire, no pueden dejar de orar por el Padre Marcos Galvi, por el ministerio del Padre Marcos Galvi. No pueden dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo sería egoísmo de parte de ustedes. Dejar de hacerlo sería que en pocos tiempos más adelante ustedes digan, ¿y qué pasó con el Padre? ¿Y por qué el Padre no predica? ¿Y por qué el Padre enfermó? ¿Y por qué el Padre no está evangelizando? Porque no están orando por el que predica. Como sacerdote oro por ustedes todos los días. Como sacerdote le pido a Dios por ustedes para que esa palabra llegue, pero no solamente llegue, sino que esa palabra también haga un efecto, haga su trabajo. Esa semilla crezca, esa semilla germine. El misionero se fue de Cristo, Cristo lo envió y regresó a Cristo. El predicador de la palabra debe hacer oración, regresar a Jesucristo y hablar con Él y decirle cómo le fue. Los discípulos regresaron llenos de alegría. Segundo, llenos de alegría. El discípulo debe ser alegre. El discípulo debe estar contento. Decía un santo triste es un triste santo. Un misionero triste es un triste misionero. Un pobre misionero ha pecado con el misionero, pecadito. Una persona que va a misionar debe experimentar la alegría de la misión. La alegría que les dio a los discípulos al ir a misionar fue esta, oigan. Señor, le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Oye, los discípulos experimentaron, los discípulos se dieron cuenta, los discípulos del Maestro se dieron cuenta que si Él los había enviado a misionar, el diablo también estaba misionando y haciendo su trabajo. El diablo también estaba mandando y dirigiendo. El diablo también estaba gobernando. Y cuando ellos misionaron, se dieron cuenta que el poder del enemigo quedó sin ninguna eficiencia, quedó ineficaz, quedó inservible, para nada sirvió. Por tanto, hay un poder que está sometiendo a las personas. Hay un poder que está sometiendo al ser humano, que lo está doblegando, que lo está llevando a hacer cosas que no están bien. Y ese poder es el del diablo. Y cuando los discípulos se fueron a evangelizar y se fueron a predicar, se dieron cuenta que el poder del demonio era sometido, era doblegado, era humillado, era aplastado por el poder de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que el predicar el mensaje, del que el llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo era importante, era significativo. Cuando los discípulos se dieron cuenta que el predicar la palabra de Dios era algo necesario para que el poder del demonio se viniera al suelo, se llenaron de alegría y dijeron, esto era lo que queríamos ver, esto es lo que queríamos. Y dijeron a Jesús, hasta el demonio, al predicar tu palabra, al llevar tu mensaje, al hacerte caso, es sometido en tu nombre. Esa era la alegría. La alegría de los discípulos fue que pudieron ver al diablo humillado, que pudieron ver al príncipe de este mundo derrotado, que pudieron ver al demonio aplastado por el poder, por la grandeza,
por la magnificencia del poder de la palabra de Dios. Qué bonito sería que todos nosotros nos convirtamos en predicadores de la palabra de Dios. Qué bonito sería que todos nosotros llevemos el mensaje de Dios a toda la tierra. Y veremos, señores, al diablo pasar trabajo. El diablo pasará trabajo el día en que ustedes y yo nos decidamos por predicar la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo nos decidamos por evangelizar, por llevar el mensaje a toda la tierra, por llevar el mensaje a toda la humanidad. Ese día el poder del demonio vendrá al suelo, como Jesús lo va a decir a continuación. Y entonces Jesús les dice a los discípulos: ¿eso es lo que a ustedes les alegra? ¿Eso es lo que a ustedes les emociona? No, miren. Para completar su alegría, miren lo que yo vi. Oigan, como ustedes predicaron la palabra de Dios, como ustedes evangelizaron, como ustedes llevaron el mensaje, como ustedes fueron a llevar el evangelio, oigan lo que yo vi. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. En español, cuando ustedes y yo evangelizamos y predicamos la palabra de Dios, Satanás se da un golpe tan duro como que del cielo caiga un rayo. Cuando ustedes y yo llevamos el mensaje de la palabra de Dios, evangelizamos en la casa, en la familia, en el hogar, el diablo se golpea duro. El diablo es lastimado, es herido. ¿Cuál es la manera de ver al diablo derrotado y destruido? Predicando la palabra de Dios. Por eso usted podrá ver que cuando va a escuchar el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, va a tener muchos inconvenientes. Es más, ya llega el momento en que hay personas que se aburren y se cansan y dicen: yo no voy a escucharlo todo, voy a escuchar un ratico, un pedacito. A esta altura ya muchos no lo están escuchando, dejaron de oírlo. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, el diablo nos coloca la cola al frente, decía mi abuelo, y nos hace dormir, nos jala, nos empuja, nos acuesta a un lado y al otro para que nos dé sueño. Cuando ustedes y yo vamos a la misa, igual nos da sueño. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios nos aburre y nos cansa, nos da sueño. El diablo no quiere que ustedes y yo escuchemos la palabra. El diablo no quiere que ustedes y yo escuchemos el mensaje. El diablo quiere que ustedes y yo no oigamos, para que no nos convirtamos, para que no cambiemos de conducta. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Significa que cuando ustedes y yo predicamos y evangelizamos a través de la palabra de Dios, el diablo se cae. Por eso usted podrá ver que hay predicadores que no están predicando la palabra de Dios, que hay grupos de oración que no leen la Biblia y si la leen no la explican, que hay personas que a pesar de tener la palabra de Dios no tienen ningún empeño en leer las Sagradas Escrituras. El diablo no quiere. Pero hay grupos donde sí se está leyendo la palabra de Dios. Hay sacerdotes que sí están predicando la palabra de Dios. Hay familias que sí están leyendo la palabra de Dios. Hay movimientos de apostolado que están llevando la palabra de Dios y le están dando un golpe tan duro al diablo como un rayo se caiga del cielo. De esa manera se le da un golpe duro al diablo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Oigan, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo y para que nada les pueda hacer daño. No se alegren, pues, de que los demonios se les sometan en mi nombre. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. La alegría del misionero, la alegría nuestra debe ser no porque el demonio es sometido, no porque el demonio es aplastado y destruido por la palabra de Dios. La alegría nuestra es porque tenemos un premio en el cielo, porque tendremos nuestros nombres escritos allá en la presencia de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña que la alegría mayor de una persona no es sacarse la lotería, que la alegría mayor de una persona no es obtener un triunfo, una graduación,
un logro, una meta, un sueño. Que la alegría de una persona no es obtener una propiedad. Que la alegría de una persona no es estar de cumpleaños, de fiesta, no. La alegría de una persona es que su nombre está escrito allá en el cielo. ¿Y cómo se escribe el nombre en el cielo? Cuando ustedes y yo nos apuntamos en la lista de Dios. Cuando ustedes y yo nos inscribimos en la lista del Señor. ¿Y cómo hacemos esa inscripción? A través de la predicación de la palabra de Dios, a través de ser discípulo de Jesucristo. Trabajar para Dios aquí en la tierra, para que en el cielo seamos los trabajadores del Señor, seamos los que estemos escritos en el cielo. Por eso les digo, hermanos, por eso se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabemos decir. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de que el papá y la mamá quieran escribir sus nombres en el cielo a través de la predicación de la palabra de Dios. Llegó la hora de que los hijos escriban sus nombres en el cielo a través de la predicación de la palabra de Dios. Llegó la hora que las familias, los padres, las madres, los laicos, los movimientos de apostolados se pongan a trabajar en la predicación de la palabra de Dios. Y mucha gente dice: Padre, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo predicar. Yo no sé cómo evangelizar. No me nace, no me sale, Padre. ¿Cómo hago? Y yo les digo, si usted no sabe lavar, pues présteme la batea. Si usted no sabe trabajar, présteme las herramientas. Si usted no sabe evangelizar, pues yo lo hago por usted. Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y colócaselo a su familia. Comparta la palabra de Dios. Difunda el Evangelio. ¿Qué le cuesta crear un grupo de WhatsApp? Por WhatsApp. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta crear un grupo por Facebook? Hay personas que han creado los grupos. Apoyo Padre Marcos Galvis, evangelizando con el Padre Marcos Galvis. Creo un grupo, Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis. Creo un grupo y envíele todos los días el Evangelio del Día. A través de Telegram, a través de las redes sociales, en su muro de Facebook, en su estado de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Coloque el Evangelio, que usted lo coloque y lo miren 100 personas, y de 100 personas que lo vean 2. Oye, es bastante las personas que lo están viendo. Antes nadie lo miraba, ahorita 2. Ustedes y yo estamos llamados a evangelizar. No solamente hacer que el diablo se dé un platanazo desde el cielo, sino que también, óigame bien, nuestros nombres estén escritos en el cielo. Yo trabajo, predico el Evangelio, llueve, truene, relampaguee, gracias a Dios, llegue hasta sus hogares, hasta su familia. ¿Qué le cuesta a usted ayudarme a evangelizar? Es un trabajo de todos. Agradezco nuevamente a las personas quienes están tomando el Evangelio del Día, lo descargan y lo colocan en las emisoras de radio. Varias emisoras de radio están escuchando el Evangelio del Día. Un saludo para todos ustedes. Lo colocan en sus canales de YouTube, lo colocan en la Santa Misa del Día, la están descargando y la están colocando en emisora de televisión. Un saludo para todos ustedes quienes están escuchando la Santa Misa. Oye, Santa Misa Padre Marcos Galvis, la están colocando. Gracias. Estamos trabajando por el reino de los cielos, porque nuestros nombres estén escritos allá en la presencia de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita.
donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.